El examen es el viernes. No, 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 el examen no puede ser el viernes porque apenas vamos a entrar a los cálculos de estequiometría. Ah, sí, es que aparecía en plataforma. Sí, sí apareció el viernes, pero no, no, no. Cuando esté el examen definido, ya este, lo vamos a platicar, ¿no? Lo platicamos aquí primero y definimos la fecha y ya lo ponemos en esa fecha. ¿No? Entonces, vimos la metodología de la estequiometría, que dijimos que era conocer una masa. Ya estamos hablando de procesitos químicos, ¿no? Donde ya nos describen que algo está pasando con algunas sustancias y se obtienen productos. Entonces siempre conocemos una masa, ya sea que sea la del producto o la del reactivo. Esta masa la vamos a convertir a moles, porque recuerden que las ecuaciones y los cálculos son en moles. Y después hacemos la relación estequiométrica que necesitemos. Y la masa obtenida va a estar también en moles y hay que convertirla nuevamente a masa común, el resultado, para que nos quede nuestro resultado en la masa que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? O sea, no existe una báscula para decir, ve y toma del frasco 2 moles de cloruro de potasio, o pesa 2 moles de cloruro de potasio en la báscula de moles. No existe, ¿no? Existe la masa común, la báscula común, entonces convertimos esos 2 moles de cloruro de potasio a masa común y ya la podemos pesar, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplito que está aquí, característico de un cálculo estequiométrico, en donde ya nos menciona un proceso, ¿no? Este proceso es el proceso del amoníaco. Este, que aquí teníamos la ecuación química. Ya veíamos que la ecuación química del amoníaco es un mol de amoníaco de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso, produce 2 moles de amoníaco. Entonces nos dice el problema, para esta ecuación química o para este proceso de síntesis del amoníaco, dice que tenemos 16 gramos de hidrógeno gaseoso, ¿no? Que reacciona completamente con nitrógeno gaseoso y forma amoníaco. Es la ecuación del amoníaco. ¿Cuántos gramos de nitrógeno, de amoníaco se formarán en gramos, ¿no? Entonces, primer paso, necesitamos una ecuación balanceada. La ecuación balanceada, pues es esta. Un mol reacciona con 3 para producir 2. Esa es la relación en los moles, ¿no? El segundo paso nos dice, convierta la cantidad conocida de masa a moles para poder trabajar con la ecuación. Tenemos 16 gramos de hidrógeno. Para convertir estos 16 gramos de hidrógeno a moles, tenemos una ecuación que nos dice que el número de moles es igual a la masa común entre el peso molecular o la UMA molecular. Entonces, aquí está la expresión, ¿sí? El número de moles de hidrógeno va a ser igual a la masa entre el peso molecular. Sabemos que las unidades del peso molecular son gramos por mol. Está escrito en forma correcta, sí. Luego estamos acostumbrados a escribirlo al revés. Arriba 2.016 gramos de hidrógeno por mol de hidrógeno, más no significa que no lo podemos invertir y expresa exactamente lo mismo. Tenemos que ponerlo invertido así, o sea, dividiendo el peso molecular como lo dice la ecuación, porque se cancelan gramos con gramos y nos quedan moles. Ahora, si no queremos confundirnos con esto, es directamente masa común entre el peso molecular. Y al cancelar unidades, pues nos quedan moles, ¿no? Entonces, estos 16 gramos son 7.94 moles de hidrógeno. Representan la misma cantidad de sustancia, pero con unidades diferentes. Ya que tenemos los moles de hidrógeno, entonces ya podemos utilizar nuestra ecuación química para encontrar el compuesto que nos pregunta el problema. En este caso nos pregunta cuántos gramos de amoníaco se van a producir. La ecuación química nos dice que es esta. ¿Cuál es la relación estequiométrica entre el hidrógeno y el amoníaco? La relación estequiométrica es que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Esa es la relación que hay entre los dos. Y se dice relación estequiométrica porque es la relación entre el número de moles que haya, ¿no? 3 moles producen 2 moles. Por eso se llaman relaciones estequiométricas. Entonces, 3 contra 2
Lo expreso acá en mi ecuación. Escribo los moles que conozco, los moles de amoníaco, los escribo y luego abro un paréntesis o pongo el crucecita al producto y escribo el factor de conversión que es la relación estequiométrica. Y nos dice que 3 moles de hidrógeno gaseoso producen 2 moles de amoníaco. Lo acomodamos de esta forma para que el hidrógeno se cancele con el hidrógeno y nos queden los moles de amoníaco. No lo podemos poner bueno, sí lo podemos poner de la otra forma, pero no nos va a dar el resultado esperado. No se cancelan los moles, ¿no? Al ponerlo aquí nos damos cuenta de que estaría acomodado de manera incorrecta. Entonces se acomoda de esta forma. Siempre el que se cancela se escribe abajo, ¿no? Y el que andas buscando se escribe arriba. Entonces cancelamos mol con mol de hidrógeno y nos quedan moles de amoníaco. El producto de 7.94 por 2 entre 3. Y nos da 5.29 mol de amoníaco. La relación estequiométrica siempre nos da el resultado que andamos buscando, pues, a partir de un compuesto que ya conozco. Pero nos lo entrega en moles, porque estamos calculando moles. El último paso es convertir esa masa molar en masa común. Y para eso multiplicamos por el peso molecular. Para encontrar moles, dividimos entre el peso molecular. Aquí está. Para encontrar moles. Ahora, si voy en sentido contrario y lo que quiero es encontrar masa a partir de los moles, pues también es el proceso inverso, es la multiplicación. Entonces multiplicamos 5.29 moles de amoníaco que ya habíamos calculado por el peso molecular de ese compuesto al que corresponden las moles. El peso molecular del amoníaco es 17.03. Se cancelan mol con mol de amoníaco y nos quedan gramos de amoníaco, que es lo que andábamos buscando, 90.1 gramos de amoníaco. Entonces, a partir de 16 gramos de hidrógeno que reaccionen completamente con el nitrógeno, se obtienen 90.1 gramos de amoníaco. ¿Okay? ¿Alguna duda aquí? ¿Qué caramba? ¿Alguna pregunta de esto? ¿De dónde sacamos 2.016? Es el peso molecular del hidrógeno gaseoso. La ecuación de número de moles que escribimos el otro día es N es igual a masa entre peso molecular. Recuerden cuando hicieron los cálculos de sustancia, que utilizamos la ecuación de los moles. Moles es igual a masa común entre el peso molecular de ese compuesto. Entonces, si aquí quiero calcular los moles de hidrógeno, es la masa común 16 gramos entre el peso molecular del hidrógeno gaseoso, que es 2.016. Cancelas gramos con gramos, nos quedan moles, y son 7.94 moles de hidrógeno. De ahí vienen. Es la única ecuación que tenemos hasta ahorita, ¿no? Para hacer cálculos estequiométricos. La ecuación de moles. Y para calcular cantidad de sustancia, ¿no? Aquí aplicamos otra vez lo que vimos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que como no está escrita la ecuación aquí, ya nosotros que hagamos en el pizarrón vamos a expresar la ecuación y vamos a ver que nos queda un poquito más claro. Lo que pasa es que aquí no está expresada la fórmula. Está ya sustituida por la masa entre el peso molecular. Entonces, chequen cómo hicimos varios cálculos independientes. Primero, convertimos la masa común a moles con un factor que es el peso molecular, ¿no? Divido entre el peso molecular. Después, esos moles, usé una relación estequiométrica, otro factor, que es la relación entre el hidrógeno y el amoníaco, para obtener amoníaco. Y finalmente, esas moles de amoníaco las convertimos a masa común con otro factor, que es el peso molecular nuevamente, pero ahora como producto. Acá es división, aquí es multiplicación. Hicimos 3 cálculos independientes. Es más común ya después hacer todos los cálculos en un solo proceso y evitamos estar calculando cantidades intermedias. Aquí está expresado los 3 cálculos como factores de conversión todos dentro de un mismo proceso. Entonces aquí está sustituido.
Aquí está esta parte, aquí está, ¿no? Luego el resultado se multiplicaba, aquí está, ¿verdad? Este es el resultado, se multiplicaba por esto. Esta parte aquí está, el resultado de esto se multiplica por esto. Y nos daba esto, un resultado intermedio. Ese resultado de multiplicar esto por esto, se multiplica por esto, ¿ah? Que es esto y se multiplica por esto. Aquí está. Están los 3 factores de conversión que utilizamos. 1, 2, 3. Y lo escribimos en una sola línea y no obtenemos resultados intermedios. Aquí mismo se van calculando, recalculando. Y directamente nos queda 90.1 gramos de amoníaco. Y se van cancelando todas las unidades de la misma forma en que se cancelaban aquí, lo cual nos indica que el proceso está bien planteado. Gramos de hidrógeno cancelaron gramos de hidrógeno, aquí están. El resultado eran moles de hidrógeno, que era el de arriba. Estos moles de hidrógeno se cancelan con estos moles de hidrógeno. Aquí está, mol de hidrógeno con mol de hidrógeno. Y el resultado eran moles de amoníaco, que es el que nos quedaba arriba. Y esos moles de amoníaco se cancelan con los moles de amoníaco del peso molecular. Se cancelan aquí y al final, chequen que se cancelaron todas las unidades y la unidad resultante son gramos de amoníaco, que es la unidad que tiene mi valor numérico, gramos de amoníaco. Entonces, nos vamos a familiarizar. O sea, no hay problema si lo hacemos separados, pues, pero ya después pues, lo podemos hacer directo y ya nos queda el resultado final en un solo proceso. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos irnos familiarizando con esto. No sé qué tantas dudas se hayan quedado aquí. Vamos a ver con este ejercicio. Dice los alimentos que ingerimos. Siempre, en ese tipo de ejercicio siempre nos trata de algún proceso. Eso es lo interesante, pues ya lo ubicamos en algo que ocurre, ¿no? Dice los alimentos que ingerimos son degradados o destruidos en el cuerpo para proporcionar la energía necesaria para el crecimiento y otras funciones. Si sabemos eso, ¿no? La digestión, por eso decimos que todo lo que comemos lo convertimos en azúcar. Y eso es cierto. Comamos lo que comamos, el organismo, si no lo va a utilizar como lo que era, si era una proteína, y el organismo no lo va a utilizar como proteína, lo va a convertir en azúcar. Esa es la maravilla del cuerpo. Lo convierte en azúcar. Y ese azúcar la almacena como grasa, como un carbohidrato. Entonces, al final de cuentas, todo se expresa como si fuera azúcar. Por eso decimos que para hacer los cálculos geométricos de la función de absorción de la energía en nuestro cuerpo, lo representamos como eso, como azúcar. La ecuación general dice global para este proceso complicado de lo que es la degradación de los alimentos, se representa por la degradación de la glucosa. La glucosa, su molécula es C6H12O6, ya nos da aquí la molécula. Y dice que este azúcar, como cualquier otro combustible, porque el azúcar es un carbohidrato y se quema como cualquier combustible, tiene carbono. Produce CO2 y agua. Ok, ya vimos que había reacciones de combustión y que las reacciones de combustión de cualquier combustible, si tiene carbono, siempre produce CO2 y agua. ¿Recuerdan cuando vimos las ecuaciones de síntesis, descomposición y que estaban las reacciones de combustión? También el hidrógeno se puede quemar, pero el hidrógeno no produce CO2, produce pura agua, ¿no? Comentamos que era un combustible limpio. Entonces, se expresa la ecuación de combustión de la forma común, como las hemos visto. El combustible más el oxígeno produce CO2 y agua. Y ya no la entrega balanceada. Si no la tuviéramos balanceada, la balanceamos, ¿no? Entonces ya está balanceada la ecuación. Y nos dice, si una persona consume 856 gramos de glucosa, es decir, si una persona, todo lo que come, lo representamos como 856 gramos de glucosa, durante cierto periodo de tiempo, ¿cuál será la masa de CO2 producido? El CO2, recuerden, lo exhalamos en la respiración y el oxígeno lo absorbemos en la respiración. Por eso respiramos, ¿no? Si no respiramos dióxido, no respiramos porque necesitamos el oxígeno para que, no, pues para vivir. No, lo necesitamos para que nuestras células puedan quemar la glucosa que está dentro de las células y poder mantenernos vivos, ¿sí? Proporcionar energía. Entonces nos está preguntando cuánto CO2 exhala esta persona
si quema en su cuerpo 856 gramos de glucosa. ¿Ok? Entonces, podemos irnos al pizarrón para expresarlo ahí y que nos quede un poquito más claro. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí o sí? Sí. Ok, entonces vámonos al pizarrón. ¿Son cuántos gramos? 856 gramos. Ok, vamos a poner ahí. 856 gramos de glucosa. La masa que nos da 856 gramos. Vamos a ver, el color violeta. Así se ve más o menos, pero voy a poner negro. Estos colorcitos mejor para cuando hago diagramas, ¿no? 856 gramos de glucosa C6H12O6. ¿Ok? Y nos pregunta cuánto CO2 se produce. La masa del CO2, lo que quiere. Y nos da una ecuación química. Nos dice, primeramente necesitamos una ecuación, C6H12O6 más oxígeno, produce, sabemos que siempre va a producir CO2 más agua. ¿Ok? Y nos la da balanceada. 6 carbonos, acá tiene que ser un 6. Oxígenos son un 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. Son 18. Entonces, 6 por 2, 12 y 6. Aquí también va un 6. ¿Sí? Curioso, ¿no? La glucosa tiene el número de la bestia, ¿no? Sí, en su balanceo, 666. Es que la glucosa es maligna. Es mala. Es mala, fíjate. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Quién sabe qué nos querrá decir la glucosa? El ejercicio es por Halloween. Sí, ándale, exactamente. Vamos a relacionarlo con eso, ¿eh? Entonces ya tenemos la ecuación balanceada. Segundo nos dice convertir la masa común conocida a moles. Si tenemos 856 gramos de glucosa, C6H12O6, ¿cuántas moles tenemos, no? Aquí. Entonces, 856 gramos de glucosa lo voy a convertir. Sabemos que no vamos a usar nuestra relación estequiométrica. Perdón, primero lo vamos a convertir a masa, a moles. Voy a borrar esto. Número de moles, por lo tanto, número de moles dijimos que era igual a la masa común entre el peso molecular. Sabemos que ese peso molecular es la UMA, ¿no? La masa molar, ¿no? La masa molecular. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? El peso molecular es 6 carbonos, son 12, ¿va? 6 por 12, si lo hacemos con números enteros, ¿no? Por 6, más 12 hidrógenos, más 6 oxígenos. 16 por 6. 180. El peso molecular, voy a poner aquí, si peso molecular es igual a 180, ¿qué unidades le vamos a poner? Como estamos en gramos, le vamos a poner gramos por mol. ¿Sí? Entonces ya sustituimos a nuestra ecuación. La masa, 856 gramos, entre el peso molecular, 180 gramos por mol. Checamos las unidades por la regla de la tortilla. Sabemos que se cancelan estos dos. ¿Sí? Si se multiplican, ¿no? Gramo por mol, gramo mol, entre 1 por gramo,
gramos. Se cancelan, nos quedan los moles, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 856 entre 180. 4.756, vamos a redondear el tercer dígito, que son gramos, son moles. ¿Moles de qué? De C6, H12 o 6. Entonces ya hicimos el primer paso que les comentaba ahorita, ¿no? De expresar la ecuación de conversión. Y ya queda un poco más claro, ¿no? Es nuestra ecuación. Profe, me da 5 por 10 a la 0. Chanfle. 856 entre 180. Sí. 5 por 10 a la 0. Chanfle. Qué raro. Voy a usar la otra calculadora. Sí, o dale, Tal vez esté mal. Déjame ver. Resetearle todo. La voy a resetear. Porque incluso que te dé a la 0. Está medio extraño. 10 a la 0 es 1, pues. Normalmente no se estresan. Y ahí tendríamos el paso 2, ¿no? 7.75 moles de glucosa. Son los mismos 856 gramos, pero expresados con la masa molar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? El paso número 3. Sí, ya me dio. Ya, Sí, la reseteé. Sí. Se recicló algo ahí en la... Entonces ya tenemos, el paso 3 nos dice, hay que obtener lo que nos está pidiendo el problema a través de una relación estequiométrica. Y es muy simple eso. Ya tengo los moles de mi sustancia con la que estoy trabajando, estos 856 gramos. Si tenemos 4.756 mol de glucosa, aquí la pregunta sería, ¿cuántos moles de CO2 se pueden producir a partir de estos 4.756? Y para eso utilizo una relación estequiométrica. ¿Entre quién? Pues entre mis sustancias, la que conozco, que es esta, entre esta y esta. Entre estas dos voy a hacer la relación estequiométrica. Un mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono. Lo voy a poner aquí como un factor también. Recuerden que son factores de conversión. Y voy a poner la relación estequiométrica. Sabemos que es un cociente, ¿no? Un mol de glucosa, lo voy a poner abajo el mol de glucosa para que cancele al mol de glucosa de arriba. Un mol de C6H12 o 6 produce 6 mol de CO2. Y lo acomodamos de esa forma. No hay de otra, tenemos que acomodarlo así. Si lo pones al revés, no se pueden cancelar. O sea, las unidades quedan ahí extrañas, ¿no? No llegamos a ningún lado. De esa forma se cancela mol de glucosa con mol de glucosa y nos queda la unidad de mol de CO2. 4.75 por 6 entre 1 nos da 28.53 28.53 mol. Y ahora son mol de CO2. Chequen que ya cambió nuestro compuesto, ¿no? Cancelamos los moles de glucosa y nos quedan moles de CO2. Quiere decir que ya estamos en donde nos pregunta el problema. Y por último, como no puedo entender bien la cantidad de moles, no nos es muy
gráfico el concepto ese. Estamos acostumbrados a la masa común. Vamos a convertirlo a masa común. Convertimos a masa común. A masa en gramos. Si tenemos que el número de moles es igual a masa entre peso molecular, entonces masa es igual al número de moles por el peso molecular. De la misma ecuacioncita despejo la masa. Entonces la masa va a ser igual al número de moles, 28.53 mol de CO2, que multiplica el peso molecular del CO2, ¿no? Que es el compuesto al que voy a convertir a masa. La masa del CO2 es 44 gramos por mol. Al analizar las unidades, vemos que se cancela mol con mol de CO2 y nos quedan gramos de CO2. Gramos de CO2. $1,257. Gramos de CO2. Entonces, ese es un proceso completito, así detallado de cómo resolver un proceso de estequiometría, siguiendo cada uno de los pasos. No sé si tengan alguna pregunta de eso, de algo ahí que les suene medio extraño. Y chequen que podemos calcular todos los compuestos que restan en la ecuación. O sea, pero también podemos preguntarnos si esos son los 1,257 gramos de CO2 que una persona despide o exhala cuando quema esos 856 gramos de glucosa, que representan a cierta cantidad de alimentos, ¿no? Y es poquito, ¿no, profe? Pero es un gas, eso es lo interesante, que es un gas, no es no es un sólido. Entonces quiere decir que ocupa un volumen muy grande y es una exhalación muy grande es más de es 1 kilo, 1/4 de CO2. Entonces realmente es un volumen muy grande de CO2. Y imagínate, si es 1 kilo y 1/4 de CO2 en gramos por cada persona, por el número de personas que somos en el planeta y por el número de años que vive cada persona. No, sí. Imagínate la cantidad inmensa. Nosotros también contribuimos a la contaminación atmosférica. O sea, Demasiado. es demasiado, ¿verdad? Ahí andan, haciendo algunos países algunas cosas medias extrañas con sus animales para disminuir la contaminación. Por ejemplo, en Argentina, que tienen millones y millones de cabezas de ganado. Ahí les andan poniendo aditamentos para capturar los gases y luego procesarlos para que no se vayan a la atmósfera. Y luego uno se queda pensando, ¿no? Y los casi, ¿qué? 8,000 millones de habitantes que somos en el planeta. Pónganos a todos. ¿Qué, qué onda- qué ondas con nosotros, verdad? Que contribuimos en una cantidad. Dirían las vaquitas, ¿y por qué nosotras nomás, verdad? Entonces, Dijeron las vacas, ah, caray. caray, ¿y ustedes? Sí, las vaquitas. Entonces, sí, realmente somos un problema para el planeta, ¿no? Por la gran cantidad de gases que desechamos al ambiente. Entonces, lo comentaba, así también podemos calcular las moles, los gramos de agua que esta persona desecha.
Únicamente hay que entrar aquí en el paso 3. El paso 1 y el paso 2 no cambian. En el paso 3, a partir de los moles de glucosa, utilizaríamos la relación estequiométrica entre la glucosa y el agua. Un mol de glucosa produce 6 moles de agua. Entonces nos quedan los mismos moles, 28.53 moles, pero ahora son de agua. Los moles pueden ser los mismos. Lo que cambia es el compuesto. Y va a cambiar la masa porque cada sustancia tiene un peso molecular diferente. Entonces nos quedarían 28.53 moles de agua que al multiplicar por el peso molecular del agua en el paso 4, 28.53 por 18, esta persona produce 513 gramos de agua. Medio litro de agüita, ¿no? También desecha esta persona. Y luego diríamos, ¿y cuánto oxígeno consume del medio ambiente para quemar esa glucosa? Igual podemos hacerlo. Nos vamos al paso 3 y usamos la relación estequiométrica entre la glucosa y el oxígeno. Un mol de glucosa produce 6 moles de oxígeno. Consume, perdón, 6 moles de oxígeno. Nos van a quedar los mismos moles, pero son oxígeno ahora. Entonces, 28.53 por el peso molecular del oxígeno, que son 32. Esta persona consume del aire, consume 913 gramos de oxígeno. Es lo que está consumiendo mediante la respiración. Entonces, chequen que ya podemos calcular cualquier compuesto, ¿sí? El chiste es tener una ecuación balanceada y tener los moles de uno de los compuestos, a partir del cual vamos a calcular todo lo demás. Y ya se calcula. ¿Ok? Entonces, voy a volver a la... Y finalmente tenemos aquí un último ejemplo antes de entrar a lo que es reactivo limitante y reactivo en exceso, que es un complemento. Ahora, vamos a plantearnos la pregunta de que no siempre, en la vida real, no siempre tenemos la misma cantidad de reactivos. Siempre hay uno que se encuentra en más cantidad que otro. Al reactivo que se encuentra en menor cantidad se le llama reactivo limitante, porque es el que con él se va a terminar la reacción. Y el que está de más, pues se le llama reactivo en exceso. Entonces vamos a tener que estimar cuál de los 2 reactivos o 3 reactivos que estén en una ecuación química es el que se va a acabar primero, porque con ese voy a calcular todo lo demás. Es lo que seguiría dentro de la estequiometría. Pero antes de pasar a eso, vamos a resolver este problemita. A ver, resuelvan ustedes en unos 5 minutos este problema, a ver cuánto les da. Nos dice, todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido correspondiente. Esto lo vimos al inicio cuando vimos los óxidos, ¿recuerdan? Que dijimos que hay 2 tipos de óxidos, los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos, dice, los metales alcalinos, o sea, los del grupo 1A, reaccionan con el agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido correspondiente. Y aquí tenemos la reacción. El litio, que se encuentra en el grupo 1A, reacciona con el agua y forma un hidróxido de litio. Y sobra un gas que es el hidrógeno. Ya no la da balanceada, no hay problema. El problema ya nos da la ecuación balanceada. Y nos pregunta, ¿cuántos gramos de litio se necesitan para producir 989 gramos de hidrógeno gaseoso? A ver, vamos a calcular entonces cuántos gramos de litio se requieren. Ya me dicen, ¿cuánto les da?
Vamos a ver, chavos. Bueno, vamos a resolverlo para saber cuánto les tiene que dar. 9.89 gramos de litio. ¿Cuánto pesa el litio? Está rico ese café. Sí, no lo probé. Está rico, tiene otro sabor. Profe, Mándeme. yo hice una operación, pero pues no sé si esté bien porque no sé si me lo planteé bien a mí, pero me dio 8.43 por 10 a la 24. A la 24, 8.43 por 10 a la 24. A ver, ¿qué unidades son? En gramos, Gramos. sí. O sea, chorrocientos gramos, ¿verdad? A la 24 es casi el número de Avogadro, ¿no? A ver, déjame tantito. Se me hace muy grande. ¿Son cuántos gramos? 9.89 gramos de litio, ¿no? Lo voy a convertir a moles entre el peso de litio, que es 6.941, ¿no? Son 1.43 moles de litio, ya convertido a moles. Ahora estos moles voy a hacer una relación estequiométrica con el no, perdón, es hidrógeno. Es 9.89 gramos entre el hidrógeno, ¿no? Que es 2.1.1, pues 1. Vamos a manejar números enteros para... Pues 9.89, pero es gaseoso, ¿no? 9.89 entre 2. 4.945 mol de hidrógeno gaseoso. Y ahora voy a hacer estequiometría con el litio. Un mol de hidrógeno se produce a partir de 2 moles de litio. Entonces quiere decir que voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Por 2. Van a ser 9.89 moles. Y ahora son moles de litio. Y esos moles de litio los convierto a masa común multiplicando por el peso molecular de litio por 6.941. Y nos da 68.66 gramos de litio. ¿Ok? Eso es lo que debe dar. No sé cómo lo harías. No, hombre, nada que ver. Nada que ver. Pero lo que hizo lo puedes escribir en el pizarrón Sí, para, bueno, para para aquí. visualizar ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, vamos a ponerlo ahí. Muy bien. El problema nos dice que son... Nomás voy a ver cuánta masa es. 9.89 gramos de hidrógeno. La masa, 9.89 gramos de hidrógeno gaseoso. Luego nos dice que quiere la masa de litio que se produce. Perdón, este es el reactivo, este es el producto y este es el reactivo, ¿no? Para la ecuación nos decía que el litio, creo que tiene un 2 ahí, más agua, produce el hidróxido del metal más el hidrógeno. Creo que aquí va un 2, 2 con 1, 2, y aquí va un 2 en todo, no puede ser. Los litios, el litio trabaja con más 1, el hidróxido con menos 1. ¿Sí, no? Vamos a bajarle ahí para que no deslumbre. 2, sí, un 2 en todo. Me decía medio extraño, un 2 en todo. Pero así es. Un 2. Ok, ahí tenemos nuestra ecuación. Entonces, aquí la única diferencia es que ahora nos da la masa del producto y quiere que calculemos la masa del reactivo. Y quiere que calculemos Entre estos dos vamos a trabajar. Paso número 2. Convertimos la masa conocida
a masa molar. Número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿Qué masa es la que conocemos? 9.89 gramos de hidrógeno gaseoso entre el peso molecular del hidrógeno, 2.01, para ponerle ahí una fraccioncita, gramos por mol de hidrógeno gaseoso. Entonces eso nos cancela gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y nos quedan moles. Y los moles son 4.945 más o menos. Son moles de hidrógeno. Por la regla de la tortilla ahí, ¿no? Entonces nuestra masa conocida la convertimos a moles, que es esta. ¿Sí? Son estos. En el número 3 nos dice hagamos una relación estequiométrica para encontrar el compuesto que nos interesa, que es este, a partir de la masa que conozco. Si tenemos 4.945 mol de hidrógeno gaseoso, la relación estequiométrica es de aquí hacia allá o de allá hacia acá, como sea, 2 moles de litio producen 1 mol de hidrógeno, o 1 mol de hidrógeno es producido por 2 moles de litio. Lo voy a poner como un factor aquí, una relación. Abajo pongo el compuesto que voy a cancelar. 1 mol de hidrógeno gaseoso se produce a partir de 2 moles de litio. ¿Ok? Entonces cancelo mol de hidrógeno con mol de hidrógeno y nos van a quedar moles de litio. Y esos son 9.89 moles de litio. Ya encontré la masa del litio, pero está en moles. En el número 4 convertimos la masa a masa común. Si número de moles es igual a masa entre peso molecular, entonces masa es igual a número de moles por el peso molecular. Es decir, multiplicamos por el peso molecular en forma directa, ¿no? Si ya no queremos expresarlo. Acá dividimos al inicio, después multiplicamos. Por lo tanto, la masa es igual a 9.89 mol de litio por el peso molecular del litio, que es 6.941, algo así. Le vamos a poner las unidades de gramo sobre mol a ese peso molecular, porque estamos en gramos. De esta manera cancelamos el mol de litio con el mol de litio en su peso molecular y nos quedan entonces 68.66 gramos de litio. Ok, chequen que es el mismo procedimiento. Nada más que ahora vamos de un producto a un reactivo. Lo que decía la estequiometría, ¿no? Podemos calcular productos, pero también podemos calcular reactivos. Conociendo, claro, los productos. Siempre hay que conocer una masa, la que sea, para calcular todo lo demás. Muy bien, ahí está. ¿Alguna pregunta de esto? Siempre se hace lo mismo, ¿no? Sí, siempre es el mismo, los mismos pasos. Los mismos pasos, correcto. Nada más hay que usar la relación que nos pida el problema con los compuestos que nos está pidiendo y acomodar la relación ahí para que se cancele. Porque sabemos que siempre tenemos que obtener los moles del compuesto que ando buscando, ¿no? Entonces hay que acomodar para que se cancele. Y volver a convertir a masa común y ya tenemos el resultado.
Y de igual forma, como comentamos ahorita con la glucosa, podemos calcular el agua que reacciona con el litio. Únicamente que puso la relación del agua con el litio ahí, en lugar de decir un mol de hidrógeno con 2 moles de litio, utilizo 2 moles un mol de hidrógeno con 2 moles de agua, ¿no? Y chequen que van a ser los mismos moles, pero ahora es agua. Multiplico por el peso molecular del agua y ya tengo los gramos de agua. Igual podemos calcular los moles que se producen de hidróxido de litio. Nada más que la relación estequiométrica ahí sería que un mol de hidrógeno reacciona con 2, o se produce junto, ¿no? Como es producto, se produce junto con 2 moles de hidróxido de litio. Vamos a tener los mismos moles, 9.89, pero son moles de hidróxido de litio. Saco el peso molecular del hidróxido de litio y lo multiplico y ya me dan los gramos de hidróxido de litio. Y podemos calcular las masas de todos los compuestos. Lo único que cambia es la relación estequiométrica que uso. Por eso se llama estequiometría, ¿no? Porque la base es la relación estequiométrica. Ok, vamos a continuar, como les comentaba ahorita, haciendo esto mismo, pero le vamos a anexar lo que es el cálculo de determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Y ya con eso sacamos un rendimiento de una reacción, qué tan eficiente es esa reacción. Y con eso complementaríamos los cálculos estequiométricos. Muy bien, entonces pues si no hay más, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Maestro, Dime, yo entré después del pase de lista. ¿cómo te pidas? Navarro Calderón. Navarro Calderón, ok. ¿Alguien más que haya llegado? Yo también, profe. ¿Apellido? Buitimea Serna. Buitimea Serna. Ok, listo. ¿Alguien más? Yo también, profe. Robles Zamorano. Flores. Robles. Ah, perdón, Robles Zamorano. Ahí está. Listo, son todos. Muy bien. Sale pues, cuídense, jóvenes, tengan un buen fin de semana. Los veo hasta la otra semana. Nos Sale, vemos, profe, igual. profe. Igual. Gracias. Hasta luego, bye.